Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde las redes sociales y en particular aquellas personas que se unieron al canal de YouTube. Mi nombre es Yarimar Rosa Rodríguez y les saludo desde el archipiélago de Puerto Rico. En la tarde, para algunas personas, como en Puerto Rico, la noche de hoy iniciamos este conversatorio con un grupo de amistades y colegas que se juntaron para traernos el libro de Bad Bunny Enigma, Culture, Resistant and Uncertain. Aunque el libro está redactado en inglés, en la noche de hoy nos vamos a dedicar a hablar en nuestro idioma. Así que yo voy a empezar a presentarles las personas que me acompañan en la noche de hoy y tenemos primero al equipo editorial del libro, a nuestra querida Sheila Rodríguez Madera, Nelson Vara Díaz, y a Daniel Nevares Araujo. Gracias por la invitación que me hicieron a ayudarles en la moderación de esta conversación. Y del grupo de autorías tenemos a Eunice Rojas, a William Liam Barrazo, a Noel Allende Goitía y a Carlos Rivera Santana. Gracias a ustedes por asumir el reto de escribir sobre Bad Bunny y de acompañarnos esta noche en esta intervención. ¿Estamos listas? Para aquellas personas que nos escuchan, yo me dirijo a todas las personas con el artículo femenino. Y esta conversación está pensada para hablar de los contenidos del libro que ya mencioné, primero en español y segundo de una manera coloquial entre personas que están conectadas a través de las páginas del libro. Vamos a transitar en 3 tiempos con el objetivo de hilar algunos de los temas y capítulos que están presentados en el libro y permitir que el equipo editorial pueda conversar con las autorías en estos 3 tiempos. Vamos a escuchar sus miradas, sus anécdotas, sus experiencias y de vez en cuando yo también voy a intersecar con algunos comentarios y reflexiones que realicé durante mi lectura del libro. Bueno, ya me dijeron que estaban listas, así que empiezo a introducir los temas para darles el micrófono a ustedes. Yo voy a comenzar precisamente con una anécdota. Este libro llega a mis manos cuando yo estoy en un viaje de carácter profesional en Sudamérica. Y en esa transición a irme de vacaciones, decido mirar mi correo electrónico antes de cerrar caja por lo que quedaba del verano. Y ahí tengo el correo electrónico pidiéndome que hiciera una lectura para hacer comentarios de este libro. Así que cambié un poco mi plan, me llevo mi computadora y una libreta para poder empezar a leer en la versión digital. Así que agradezco a los editores el honor de poder empezar a leer este libro antes de que saliera a la calle. Y es en ese proceso que aunque empiezo a leer en el orden de los capítulos, me di cuenta que para mí había otro orden en ese libro. Así que decidí parar e ir al final del libro, el capítulo de Eunice. Pero Eunice, hay algo muy interesante que me ocurrió con tu capítulo. Y es que en la tercera página casi quedé sin aire. Y me di cuenta que necesitaba leerlo en mi sofá cómodo, impreso. Así que decidí cuando regresara a Puerto Rico, imprimirlo para poder escribir notas en los márgenes, porque tengo una relación muy especial con Chile. Así que en este primer segmento, y pensando en las notas que tomé en el sofá, quiero que junto a Sheila, nosotras hablemos de los espacios de lucha, ¿verdad? Y me gustaría escuchar a mí comenzar con esa mirada tan extraordinaria que haces en tu capítulo de mirar a Bad Bunny desde un lugar bien distinto a como lo vemos nosotros los puertorriqueños, y que Sheila pueda intersecar hablando de cómo conecta precisamente con las luchas de Puerto Rico, pero también con la posibilidad de que acá los boricuas empecemos a sentir un poco de quemazón de Bad Bunny. El micrófono es de ustedes, compañeras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yarimar. Quería comentar cómo comenzó este capítulo para mí
Y fue en noviembre del 2019 cuando yo estuve en Santiago durante las protestas y estuve allí con mi teléfono sacando fotos de todo porque era tan intenso todo el proceso de protestas. Y sacando fotos, saqué fotos de un señor que estaba entre las marchas con un cartel que decía, lo siento, Bad Bunny, pero no estamos bien. Y fue más tarde cuando estuve mirando esta foto y porque yo también dicto una clase cada año, cada primavera, sobre protestas y movimientos sociales en Latinoamérica. Y cada año empiezo con Puerto Rico. Para los estudiantes acá en los Estados Unidos resulta más fácil empezar con algo más cerca de casa. Así que empezamos con todo lo que pasó en junio del 19 en Puerto Rico. Y después de hablar de esto, pasamos a otros países y llegamos en algún momento a Chile. Pero encontré muy interesante la manera en que Bad Bunny apareció en las protestas en Chile, que fue una manera muy diferente de cómo apareció unos meses antes, unos 3 meses antes en Puerto Rico. Y esto fue lo que me impulsó a mirar más a fondo, buscar más imágenes que demostraban cómo los chilenos estaban viendo a Bad Bunny durante sus propias protestas. Y lo encontré muy interesante. Una de las partes que yo encuentro más interesante precisamente del capítulo es esa mirada. Y cuando nos dices, aquí en el Cono Sur y en estas protestas específicamente, se ve a Bad Bunny de manera distinta. Y qué interesante que el capítulo nace del asunto de la iconografía, de la fotografía, ¿verdad? Que es una mirada distinta porque nos da otro referente, la foto permanece ahí. Gracias Sí, por sí. compartir. Y lo que encontré muy interesante fue esa foto que saqué yo cuando busqué en internet, encontré artículos sobre las marchas en Chile y que periodistas estaban también encontrando imágenes similares, no el mismo señor, no el mismo cartel, pero el mismo mensaje, que varias personas diferentes lo pusieron en la marcha. Este, Estaba pensando, ¿verdad? En esa frase de lo siento Bad Bunny, pero no estamos bien y yo creo que es importante que tengamos el contexto de dónde es que sale eso, ¿verdad? Estamos bien que surge en el 2018 post Huracán María. Eso es una canción que evidentemente refleja, ¿verdad? Lo que tanto se habla de la resiliencia de los puertorriqueños, a pesar del abandono gubernamental que se sufre en el archipiélago, los puertorriqueños tenemos esta característica, ¿verdad?, de que siempre, pues, nos paramos, siempre seguimos adelante a pesar de. Y para mí fue extremadamente interesante verlo en el otro contexto, en el contexto chileno, cómo tergiversaron esto para un reclamo que obviamente es muy, muy legítimo, muy plausible en ese escenario, ¿verdad? Nada, me pareció como una forma de evidenciar, ¿verdad?, cómo los artistas y su obra se convierten en significantes que tienen múltiples miradas y múltiples reacciones y significados, valga la redundancia, para los sujetos a lo largo y ancho del planeta. Así que no sé si quieres comentar algo, Yari, ahora, o la propia Eunice. Iba a intersecar un poco con cómo la gente se apropia y se adueña, ¿verdad? Y cómo en dos latitudes y dos espacios tan distantes geográficamente, las mismas oraciones
tienen significados y remiten a cosas distintas, y ese proceso de apropiación, ¿verdad? Desde mi mirada. Y es importante comentarle al público que el libro sale publicado, ¿verdad? Casi de manera simultánea con el nuevo álbum de Bad Bunny, pero que todo este grupo de autores hacen referencia a producciones anteriores de Bad Bunny. Así que esa línea me parece importante. Pero cómo la gente se apropia de la letra y de la palabra y se permite a sí misma transformarlas. Yo creo que ese asunto de hacerlo nuestro, pero de la manera en que la gente necesita hacerla suya, eh, es importante. Y a mí ¿verdad, Eunice? Tal vez nos puedas hablar de cómo haces ese análisis, de cómo la gente tuerce la frase icónica de esa canción en particular. Sí, lo encuentro muy interesante porque a la vez muestra que los diferentes países en Latinoamérica están muy unidos, muy conectados. Y obviamente una canción que se produce en una nación se escucha instantáneamente en otra nación. Pero aún así, y pese a esta conexión que tenemos, las distancias también son aún inmensas. Y quiero remarcar también que para el público chileno, por lo que vi, no es que vean a Bad Bunny como alguien que no se interesa en Chile, como alguien que no se interesa en las protestas, sino que usan las letras de sus canciones de una manera diferente. O sea, lo hacen no en un sentido de rechazo de la figura de Bad Bunny, sino jugando con sus palabras, con sus letras, de una manera diferente de cómo se usan sus letras en Puerto Rico. Y esto es lo que encontré fascinante. El análisis que hago yo habla de la emoción, la calidad moral y la capacidad de memoria que hay en las canciones, inherentemente en las canciones. Y la memoria, la manera en que estas canciones se quedan en la memoria es similar, pero lo que encontré es que en Puerto Rico, en Chile, el valor moral de las letras de las canciones cambia, y las emociones que se juntan con las canciones también son casi a la inversa. Un asunto que tal vez sea importante traer es que el propio Bad Bunny ha dicho en numerosas ocasiones que él escribe para Puerto Rico. O sea, que el lenguaje que utiliza es legible e inteligible para nosotros acá, ¿verdad? Así que es casi una licencia para que toda persona que sea fuera del archipiélago entienda su letra como desee entenderla, ¿verdad? Así que él tiene una mirada muy particular de su propia escrita con ¿verdad? Con otra mirada de el resto de la gente puede entender lo que desee con mis letras y hacer con ellas lo que quieran, porque yo sé a quién yo le escribo. Y este asunto, ¿verdad? Del español boricua, que es un español caribeño, que también tiene su propia historia, choca un poco. Yo voy a aprovechar, Eunice, el comentario que hiciste del asunto de lo moral y de esa lectura que la gente hace. Y voy a pedirle a Noel algún comentario sobre el asunto de cómo el lenguaje, ¿verdad? Tú haces un recorrido casi de libro de historia, Noel, en términos del uso del lenguaje histórico en las canciones y cómo el lenguaje llega a la boca de Bad Bunny de una manera muy particular. Así que no sé si te atrevas ahora a mencionar algo de ese capítulo. Bueno, realmente partiendo de lo que se mencionó anteriormente, ese capítulo me hizo reflexionar de que en ocasiones la distancia amplifica unas diferencias, sí que dependen de la interpretación de las personas,
pero también ocultan que tal vez esas mismas diferencias ocurren, pero en la distancia corta de Bad Bunny en Puerto Rico. En el 2019, por ejemplo, si no llega a ser porque Calle 13 estaba con él, Calle 13 en Puerto Rico y en América Latina evoca más una movida de revolución, de resistencia, mientras que en el caso de Bad Bunny no es hasta la nueva producción que entonces empieza a asociar su figura con algún posicionamiento político o algún tipo de resistencia, de asimilación, etcétera, etcétera. El lenguaje es bien importante y el capítulo yo lo hice más llamando la atención a los investigadores de que pues este tipo de artista y de producción artística es un reto. Y segundo, que no es nuevo en la historia de Puerto Rico, pero lo que lo hace nuevo es que precisamente los procesos de folclorización y de qué es lo que nos representa como puertorriqueños, borra que hay un proceso de limpieza, ¿no? Nos identifica aquello que suena bien. Sí es doble sentido, pero no puede ser un doble sentido explícito. Sin embargo, un ejercicio que yo hago como historiador social y cultural es, ok, eso es lo que la ideología intenta que se aprenda. Pero a la hora de la verdad es qué es lo que hacemos los artistas en caliente. Entonces, era un ejercicio que ya yo venía haciendo cuando entro en contacto con las grabaciones de Mason de 1914 y empiezo a escuchar esta serie de canciones vernáculas, música puertorriqueña, hablando en forma explícita, racista, sexista, misógina. Y entonces digo, bueno, pero entonces el peligro que tenemos los investigadores es abordar a Bad Bunny y al hip hop, al trap y a todo este género como si fuera un resultado de una degeneración moral, ¿no? Cuando entonces mi argumento es, bueno, pues que es una genealogía. Lo que ocurre es, lo que ha ocurrido es que en una forma consciente los investigadores hemos evadido ese tipo de producción. Claro, ahí es donde yo entro y hablo del bolero como soft porn, y eso es una relación de niñez, cuando mi madre me decía que los boleros no dejaban nada a la imaginación. Y claro, yo le decía esto a mis estudiantes en la Interamericana de Historia y ellos me miraban como que, pero si hay que prácticamente aprender codificación COBOL para poder descifrar el doble sentido de los boleros. Digo, bueno, lo que ocurre es que los códigos se pierden, ¿no? Y algo como el bombón de Elena, que tuvo un amigo que su madre le lavó la boca con jabón, porque un niño cristiano no cantaba el bombón de Elena, pues ahora nos tenemos a los maestros de música haciendo que los nenes lo canten en la noche de Puerto Rico, ¿no? Y es porque totalmente el código se ha perdido. Pero Errol Montes me llamó la atención algo que yo conocía, pero lo había olvidado, que es entonces toda esta producción de música, de canciones pornográficas, pero con música jíbara, ¿no? Entonces es como que, ok, estas dos cosas como que se supone que no anden juntas, pero se vendieron. Era un consumo increíble en la producción de material pornográfico en Puerto Rico. Entonces, pues, cerrando, es decir, mira, a ti te puede gustar, a ti no te puede gustar, pero Bad Bunny lo que representa Bad Bunny como artista no es una novedad en la cultura musical puertorriqueña. Y el argumento final es que precisamente una de las cosas que tenemos que aprender es que parte de la cultura musical es nuestra opinión de la cultura musical. O sea, no es meramente el sonido. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. No es mi opinión y mi posicionamiento frente a esa producción artística. Es parte de la cultura musical. La importancia que le damos a esa lectura del lenguaje. Sheila.
Sí, la cultura es porosa, ¿verdad? Y a veces la gente tiende a tener estas miradas bien categóricas. Es una cosa es blanca o es negra, ¿verdad? En la cajita. Y yo creo que lo interesante es que, si bien es importante no mirar al fenómeno de Bad Bunny en un vacío histórico, también hay que reconocer que todas las generaciones y todos los momentos de época tienen sus iconos, ¿verdad? Eh, y Bad Bunny genera esas reacciones, por un lado, ¿verdad? De mucho, de que ¿cómo se llama? Que les gusta, ¿verdad? A los fanáticos y no sé qué cosa, pero también genera una reacción visceral, ¿verdad? Precisamente porque es muy explícito, y algunos han precisamente nombrado como que medio pornográfico, vulgar, o sea, todos los adjetivos que se le puedan imaginar. Y lo interesante es que él es las dos cosas, él es las dos cosas. Así que es un poco como la gente hace las paces con que un artista de este calibre, que es un fenómeno global, que es un activista, ¿verdad? Que usa el arte como su plataforma de activismo, se ha convertido también en un símbolo de resistencia. Ahorita Eunice y Yari hablaban sobre las lecturas y las miradas que los diferentes contextos dan a la música, a los artistas. Pues uno tiene que entender cuál es la necesidad en el contexto puertorriqueño, cuál es la necesidad que existe que hace que se configure una figura como Bad Bunny y que se crezca tanto. Nosotros definitivamente hay que reconocer que tenemos lo que yo llamo, ¿verdad? Dificultades con el liderazgo político de Puerto Rico, no que no haya líderes, sino que no logran llegar a las esferas donde uno quisiera que llegara para lograr avanzar la agenda de cambio, ¿verdad? De fortalecimiento de Puerto Rico. Y en ese ambiente de necesidad, pues se gesta este muchacho que, como bien dice Noel, para la época el verano del 2019, pues estaba tímido, recuerden, él lo que tiene son 30 años ahora, ¿verdad? O sea, él estaba quizá dándose cuenta de cómo podía utilizar su plataforma para verbalizar y denunciar la realidad que se vive en el contexto puertorriqueño, y a partir de ahí eh, está el verano del 2019, que es como cuando despunta, pero él ha denunciado ampliamente la situación colonial y más recientemente, ¿verdad? La crisis energética que vive Puerto Rico, ¿verdad? Y los procesos de gentrificación, y ha sido muy agudo. Eh, y mientras eso está pasando, sigue utilizando ese lenguaje que a tanta gente le tuerce las tripas. Y yo eso lo encuentro sencillamente fascinante, ¿verdad? Precisamente porque es la magia que se encarna en esa contradicción. Solamente termino con esto para dar paso a mis dos compañeros. En el capítulo que nosotros desarrollamos, Daniel, Nelson y yo, nosotros hablamos de lo que es el Bad Burden, el efecto de Bad Bunny Burden, disculpen. Y nosotros no nos referimos al Bad Bunny Burden como una quemazón, sino como qué significa para un artista tener que cargar el peso de ser la voz de un pueblo. Sea, ¿qué significa eso? Entonces yo veo a Bad Bunny que él va y viene, ¿verdad? Lo ha hecho de una manera muy interesante y muy plausible en unos momentos, pero da la sensación que hay otros momentos que se asfixia porque el peso es tanto, ¿verdad? Y ahí lo vemos como cuando el álbum de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, que decía, a mí no me exija, Bad Bunny no es alcalde, no sé qué cosa. Ahora estamos otra vez en esa gesta monumental que está haciendo por dar cuenta de lo que está pasando en Puerto Rico, y hay que ver hacia dónde va la cosa. Por eso es que el título de nuestro libro es Alude a la incertidumbre. Vamos a ver qué pasa con ese peso que carga sobre los hombros Bad Bunny, una parte que es autoimpuesta, pero otra parte que es impuesta. Hagamos alusión a lo que pasó cuando Johanna Rosalí hace esta comparación entre Bad Bunny y la figura de Ramón Emeterio Betance.
Así que yo, hay tela para cortar ahí, ciertamente. Me callo ahora para escucharles a Mira, pero ustedes. qué bueno que traes el asunto de cómo va fluctuando, porque si vemos algo en las producciones de Bad Bunny, es que él va subiendo en unos temas y hace como unas transiciones que yo, ¿verdad? En mi lectura también desde mis modelos feministas y decoloniales, voy viendo cómo va cambiando lo activista, pero lo afectivo, las resistencias y en eso mismo que traes de cómo carga, pero cómo también él refleja un poco en sus letras cómo él lo va procesando. Me gustaría que intersequemos un poco con Liam y el trabajo que nos trae sobre cómo se significan afectos particulares dentro, ¿verdad? De las lecturas que hacemos de las letras de Bad Bunny. Liam, a mí me gustó mucho el trabajo alrededor del asunto de cómo se resignifica el amor y el modelo del amor, del liquid love, ¿verdad? El amor líquido. Y cómo eso va conectando, ¿verdad? Con una parte del público de Bad Bunny que, como decía Sheila, a veces vemos esto en dicotomías muy peligrosas, ¿verdad? O lo amamos o lo odiamos, o somos fanáticos o detractores. Y hay una gente ahí buscando qué hay en los afectos. Sí, creo que realmente, creo que todos hemos tenido, y a mí me gusta mucho este ejercicio de entender cómo hemos tenido nuestro punto de contacto a través de Bad Bunny. Y a mí algo que me llamó mucho la atención, porque bueno, realmente yo soy músico y debo decirlo aquí abiertamente, y quiero esto lo quiero decir también con mucho respeto. No es la música que yo escucharía, pero como músico sí debo reconocer que está muy bien producida, muy bien hecha y con unos elementos narrativos, estéticos muy interesantes. Es decir, que si yo hubiera nacido en otro contexto y en otra línea de tiempo, quizás yo hubiera escuchado Bad Bunny porque lo disfruto, aunque no es lo que consuma. Como a mí me encanta el rock, las músicas locales, acá en la cumbia y las músicas del porro, acá en el Caribe colombiano, pero sí debo reconocer, y esto también trato como de ser como muy objetivo y muy respetuoso también en este ejercicio crítico como tal. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la historia que yo he tenido alrededor de Bad Bunny ha sido todo muy caricaturizado en el sentido del mero estereotipo. Es decir, ¿cómo canta Bad Bunny? Es un tipo que canta bostezando y no se le entiende. Eso es como que creo que muchas veces hemos escuchado, ¿cierto? Ese estereotipo, que casi se vuelve un meme. O por ejemplo, la otra que no, canta son puras vulgaridades y canta son obsesinadas y es completamente guache y completamente vulgar. Es obsceno. La pregunta es, ven acá, ¿qué es lo que canta Bad Bunny? Fue ahí como que la primera pregunta que yo me hice, vamos a escuchar a Bad Bunny, ¿qué es lo que canta él? Y dentro de ese ejercicio que fue introducirme, ven acá, yo mismo de manera voluntaria voy a tratar de introducirme a todo ese espectro, a toda esa aura que vean aquí en Colombia, en Chile, por supuesto en Puerto Rico. Es decir, hay algo que también hay que reconocer y es un artista que tiene unas resonancias y unos ecos completamente fuertes a nivel mundial. Que, vuelvo y lo reitero, yo que soy rockero, Gustavo Cerati y Soda Stereo lo lograron. Shakira, nuestro ícono acá en Colombia, sí me hago entender, uno trata como de dimensionar qué es lo que pasa con Bad Bunny como tal, ven, o sea, abordemos el artista y abordemos el arte del artista también como desde otra mirada también, o sea, apreciémoslo, que es lo que muchas veces nos ha pasado porque era tratar como de derrumbar esa mirada estereotípica también de, es un artista más de reggaetón, ¿qué más va a cantar? No, abordémoslo y apreciémoslo como un artista y el arte que propone como tal. Este artículo que también lo escribí con mi hermano, que hay 7 años de diferencia, mi hermano sí es un poco más consumidor de Bad Bunny. Y fue algo muy interesante también porque en ese ejercicio, cuando empezamos a introducirnos en las letras de Bad Bunny, lo conecté automáticamente con, oye, estas letras tienen como un marco teórico de un autor de cabecera que tengo, que es nada más ni nada menos que Simón Bauman. Y ese concepto de cultura líquida y de amor líquido que él propone dentro de hoy en día la realidad que nos toca a todos. Que eso también es algo que hay que reconocer, porque muchas veces, y esto fue uno de los hallazgos también de las reflexiones, y es ese amor líquido, que es ese amor de consumo y te desecho,
ese amor de aprovéchame hoy, que mañana me voy, perdón, ese amor líquido de tú y yo no somos nada, pero estamos envueltos hace rato, llámame que te necesito para darte tabla, bye bye a los culos y ni me despedí, o sea, como que eso como que es lo que, ey, esto está muy relacionado con ese presente efímero del que habla Sigmund Bauman, en el cual hoy en día los lazos, a partir de la incertidumbre, de esa hiperindividualización en la que hoy en día estamos, hoy en día pues solamente importo yo y la responsabilidad afectiva como que no es lo mío. La empatía no es lo mío. Lo que importo soy yo y sálvese quien pueda. Y nos empezamos a encontrar porque fue, ven, estamos encontrando estos elementos, ahora cómo lo vamos a analizar. Y ahí es donde entra pues todo el ejercicio de la hermenéutica, Paul Ricoeur, la teoría de la interpretación, y empezamos a encontrar unos elementos y unos vasos comunicantes que fueron muy interesantes y fue, mira, cómo hoy en día Bad Bunny nos está contando cómo hoy en día asumimos el amor en la cotidianidad. Ese amor de que hoy te quiero, pero mañana no sé. Es casi una promoción de mercado. Es una promoción. Aprovéchame hoy que mañana me voy y no sé cuándo vuelva. Es una promoción de mercado. Llévate un 2x1 hoy, una oferta, hoy, mañana no sé. Y me empecé a encontrar con esas canciones y con esos elementos que dije, ven acá, esto es muy Simon Bauman, perdónenme, esto es muy Simon Bauman. Y empezar a hilar. Empezamos a hilar con esta propuesta que obviamente también, es decir, fue muy curioso porque uno diría, pues tú eres músico, pues vas a analizar son los sonidos, pero en este caso tratamos como de irnos y también fue una puesta en jaque muy personal como para entrar en otra onda o por lo menos en otro escenario que no es el habitual, el análisis de las letras. Uno diría, pues va a analizar la música o no, pero eso también nos dio a entender eso. Es un cronista de hoy en día cómo estamos asumiendo el amor, cómo asumimos al otro, cómo nos asumimos nosotros mismos y cómo hoy en día estas relaciones que son efímeras, porque en ningún momento hay, vamos a intentarlo, quiero construir algo contigo, sino es todo completamente relacionado con lo efímero. Hoy todo es efímero y eso fue un hallazgo muy interesante. Quizás uno diría, oye, mira, creo que lo intelectualizaste mucho. No, realmente no. En serio, presten la atención a las letras. Inclusive el nuevo disco también está, y bueno, esos singles que continuaron luego, ¿cierto? En esa transición hacia la consolidación del nuevo disco como tal, y empezamos a irnos un poco más atrás, porque obviamente pues el corpus que nosotros investigamos fueron las canciones de Un Verano Sin Ti, entre otras cosas, porque era, bueno, ha sido uno de los discos, entre otras cosas, siempre en los charts, siempre con un top, siempre el CD más escuchado, el CD con mayor impacto, y etcétera, etcétera, y nos permitió también entender a las nuevas juventudes y a las nuevas generaciones, pero también nosotros, porque estamos inmersos hoy en día en este tiempo. Es decir, nosotros de una u otra forma también caemos en ese amor líquido. Hacemos ghosting también, no queremos compromisos, hoy sí, mañana no. Y mira que a la final Bad Bunny pues tiene una canción muy concreta que es el título de la canción que dice, mami, esto es un ratito, no te acostumbres, que el amor es un ratito. O sea, a la final es como también muy significativo, te lo está diciendo sobre la mesa también. Es también una forma muy individual de decir, pues yo se lo advertí, pues yo se lo advertí, mami, esto es un ratito, no te acostumbres. Es una forma también de entender los enlaces y los lazos hoy en día sociales que tenemos de relaciones humanas. Y creo que eso también es una forma complementaria, sumada a la de todos ustedes, mis queridos colegas, de apreciar el arte de Bad Bunny, que al final de eso se trata. Es entender a Bad Bunny como un gran cronista que nos está diciendo hoy en día y nos está explicando cómo estamos asumiendo el amor hoy en el siglo XXI. Que es un asunto de cómo construimos, aún desde el imaginario de que no se está construyendo porque lo vemos más fluido o que es un ratito, ¿verdad? Si nos vamos para atrás, el ratito también es una manera de construir. Lo que pasa es que, ¿verdad? Mientras yo leía, pensaba en la temporalidad de esas construcciones y me pasó, y tal vez Nelson, nosotros estudiamos el mismo programa, y recordé de repente las clases de psicología social y los estudios, ¿verdad? De la sociología del amor, bien de atrás. Y de repente yo empezaba a pensar, bueno, pero es que son otras construcciones y porque se construya distinto no significa que no sea una construcción. En ese sentido,
Nelson, quería preguntarte, en esa lectura del capítulo, ustedes cuando lo miraron, porque tengo muchísimas notas del capítulo, Ujú. este, ¿dónde estabas? No sé si concuerdas conmigo en el asunto de cómo se construye lo que se construye. Pues mira, yo creo que, yo no sé si voy a contestar tu pregunta apropiadamente, yo me voy a unir al grupo de Liam de este, vamos a llamarlos fanáticos de última ola, ¿no? De la gente que no necesariamente la música de Bad Bunny lo convoca, pero entiendo la importancia de analizar y tratar de entender qué es lo que significa como fenómeno, ¿no? Debo reconocer públicamente que su último disco me gana, pero me gana tal vez porque me toca unos imaginarios muy particulares. Bueno, habiendo dicho eso y solidarizándome con Liam, yo creo que yo nunca había recibido correos electrónicos de odio por editar un libro. Yo debo comenzar mencionando eso, la reacción en Internet cuando se anuncia la búsqueda de autores y autoras para escribir un libro de Bad Bunny. Yo creo que yo nunca había visto una reacción así a un libro que hubiésemos editado anteriormente. Iba desde todo, iba como que maravilloso, es importante tener esta reflexión hasta por qué hay que tener un libro de Bad Bunny si ya yo sé, ya yo entiendo el enigma que es una basura de música y no hay por qué analizar absolutamente nada de esta. Las reacciones Absolutamente nada. son viscerales, Ah, sí. las reacciones. Creo que Adrián tiene el micrófono abierto. Fueron las reacciones viscerales, ¿no? A mí lo que más me convoca de todas estas conversaciones que estamos teniendo es lo potente que es el tema para insertar las músicas otras dentro de los cánones de lo que se estudia en los espacios académicos, ¿no? Porque los estudiantes de mis clases gravitan más al tema de hablar de Bad Bunny en la clase que sea que probablemente cualquier otro tema actual. Y en ese sentido creo que estos capítulos que los autores y las autoras están discutiendo, el tema de las relaciones líquidas, el momento de época, las expectativas sociales sobre el artista, permiten adentrar estos diálogos dentro de un espacio académico que en este momento de época cada vez se hace más restrictivo, ¿no? Donde se busca discutir menos, profundizar menos, deslegitimizar algunos temas, ¿no? Y de momento que sea la reflexión de Bad Bunny, uno de esos vehículos mediante los cuales uno rompe esas fronteras, me parece genial, me parece muy irónico, pero me parece genial, ¿no? A mí hay dos cosas que me llaman la atención de todas las reflexiones y que son esos hilos conductores que fluyen a través de todos los capítulos del libro y que yo creo que tratamos de resumir en la entrada, ¿no? El primero, yo creo que Sheila habló del Bad Bunny Burden, ¿verdad? De esa carga del artista, ¿no? Y Sheila utilizó una metáfora que a mí me encantó cuando hablaba sobre la posibilidad del tropiezo, ¿no? Y de momento yo pensaba, qué horrible momento para ser un mesías, porque vivimos en un momento donde cualquier tropiezo es el pretexto perfecto para destrozar al otro, ¿no? Así que hay en algunas de estas reacciones al Bad Bunny en Internet y aún dentro de los espacios académicos, unos intentos muy fuertes de polarizar entre bueno o malo, sí o no, me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces no hay puntos grises en el medio, no hay la posibilidad de que el tipo sea a la misma vez un activista y que a la misma vez tenga lírica sexista, porque esas contradicciones son inmanejables en el mundo actual, ¿no? Y yo creo que la invitación que hace este tipo de trabajo y las presentaciones que se están dando aquí y el libro y cómo estos capítulos abran entre ellos mismos es, primero, romper esas fronteras dentro de los espacios académicos o seguir rompiéndolas como otros temas hacen, ¿no? Contribuir a esa ola de otros temas que rompen los esquemas canónicos dentro de las universidades, ¿no? Y segundo, creo que me parece importante para la discusión actual y el momento de época poder entender que una persona no puede llenar todas las expectativas. Es altamente probable que el tipo sea la manera en que discutimos el tema de la puertorriqueñidad y a la misma vez sea sexista. Y es altamente probable que el tipo reivindique asuntos raciales y a la misma vez en algún momento diga un comentario que no encaja con otra visión de justicia social. Y creo que en el momento de época que vivimos, donde estamos tan prestos a que si la gente no encaja todo el molde
la desechamos por completo de la discusión, hay una oportunidad bien, bien, bien importante, y por esto el capítulo que Noel habló me pareció brillante de entrada, ¿no? Eh, de navegar las zonas grises, de navegar las incertidumbres. Y yo creo que si el libro y las contribuciones de los autores y las autoras hacen esas dos cosas, empujar unas discusiones particulares dentro del mundo académico que cada vez se fosiliza más, y a la misma vez permitirnos navegar zonas grises en el momento actual y hacia el futuro, creo que contribuye con dos ejes de discusión importantes. Yari, no sé si contesté tu pregunta, pero me parece que igual que por ahí va la cosa. Va por ahí y voy a retomar precisamente un comentario que yo subrayé en el libro y me vieron mirando hacia abajo porque busqué el libro, me recuerdo que lo subrayé en el capítulo de ustedes, este asunto de que Bad Bunny gravita, ¿verdad? De que gravita, pero no solo gravita en sí mismo, que es un poco lo que están trayendo Sheila y tú, de que es difícil ser Bad Bunny porque eres activista, vas a salvar al país, vas a salvar al mundo y si comete un error, pues, entonces el riesgo de ser cancelado. Pero este asunto que realmente Bad Bunny gravita en el ojo del observador, y es, ¿verdad? Estoy repasando la cita. Gravita dependiendo de la expectativa de quien lo observe, ¿verdad? Y algo que hace el capítulo, el libro, debo decir, es precisamente traer miradas tan diversas como nuestras propias latitudes, pero también análisis que le ponen en distintos lugares, ¿verdad? Y contrarrestar su propia lírica contra el ojo del observador me parece uno de los aspectos más extraordinarios de este libro y lo veo así, ¿verdad? Cuando ves precisamente el álbum que Liam y Adrián analizan, hay unos cambios ahí relacionales, porque habla de lo corto de las relaciones, pero también cuestiona el patriarcado y la misoginia a la que él ha estado impuesto, ¿verdad? Que es la canción Titi me preguntó. Entonces, a mí me imponen, ¿verdad? El patriarcado me impuso estas reglas del juego. Ah, entonces ahí rápido conecto con el capítulo de Adrián y Liam. Pues, ¿cómo me demandas otra cosa que no sean relaciones que no conecten y que no construyan en los términos de un observador en particular? ¿Verdad? Y si alguna de ustedes, porque eso viene más de mi lectura cuando voy conectando desde mi propio trabajo como feminista decolonial, que trabajo con mujeres víctimas de violencia de género, y mis propias compañeras a veces me cuestionan o me preguntan, pero ¿le escuchas? ¿Qué ocurre con la letra? ¿Verdad? Se pueden ser múltiples cosas y gravitar, ¿verdad? Que es el comentario que Dani Nelson este, y Sheila hacen en ese capítulo de cómo gravita Bad Bunny. Gravita no solo en la letra de sus canciones, sino gravita en su ser. Dani, creo que ibas a hacer un comentario o... Sí, estoy fuera de turno y obviamente esto no es parte No, No, pero quiero hacerle una observación en cuanto a lo que Nelson estaba comentando, de que en la UPR, en el recinto, ¿verdad? El recinto principal de educación en Puerto Rico, empezamos este semestre con un presidente que ya no está, que entre las cosas que mencionó públicamente era que los estudiantes hoy en día solamente quieren hablar de Bad Bunny. Solamente quieren escuchar Bad Bunny, quieren hablar de Bad Bunny. Y entonces es interesante, ¿verdad? Pensar en esa percepción, vamos a utilizar la palabra elitismo, aunque no es la palabra correcta, pero es esta percepción de la universidad como el prototípico, la torre de marfil, ¿verdad? Desde que aquí se viene a estudiar los clásicos, cuando llevamos ya más de 60 años, ¿verdad? Después del posmodernismo, sabiendo que no existen estas divisiones del arte, de high art y low art, y de que solamente existe el arte, y entonces como un reflejo de las culturas y de la realidad. Entonces, eh, de nuevo, es interesante esa visión despectiva de un Bad Bunny, cuando la visión debería ser, ¿te interesa hablar de Bad Bunny? Pues ¿por qué no lo hablamos a través de estas disciplinas, de las humanidades, de las ciencias, de la antropología? Y podemos entonces aprender y descifrar más sobre el mundo, sobre Puerto Rico y todo lo que, en la manera que las cosas funcionan,
a raíz de Bad Bunny funcionando como un catalista de esas conversaciones. Entonces, ahí es que uno ve como que esta desconexión de parte de esas mismas disciplinas o de, lo que menciona Nelson, ¿verdad? A la hora de nosotros hacer el call, el llamado para capítulo, nosotros recibimos 60 abstractos, ¿verdad? Resúmenes. Eso te demuestra a ti que en efecto la gente está muy interesada de hablar del tema, de ofrecer un análisis crítico que se va más allá de simplemente decir me encanta esta canción y esta no me gusta, o soy rockero y no me gusta Bad Bunny, sino como que qué implica este fenómeno, ¿verdad? Y es bueno que tengamos un libro así que siendo el primero, pues siempre de la misma manera que el artista va a tener sus contradicciones, pero eso es parte de la belleza de este proceso. Y que nace de la propia contradicción. Sheila. Sí. ¿Sabes qué? Mientras ustedes estaban hablando, yo pienso, ay, uno piensa que se avanza tanto socialmente, pero hay cosas que siguen siendo como que súper anticuadas y súper puritanistas, ¿verdad? O puritana, quizás es la mejor palabra. Eh, Uno de los elementos que la gente le critica a Bad Bunny, ¿verdad? Es que es bien explícito en su lenguaje sexual. Y yo pienso, pero hello, o sea, la gente no puede tolerar que él sea tan transparente, porque déjenme decirle, o sea, esto no me lo estoy inventando yo, hay amplia literatura y también literatura feminista, ¿verdad? Que te dice, bueno, la gente disfruta su sexualidad y son muy, ¿cómo se llama? Creativos y hablan de esta manera, pero entonces cuando se cuela en lo cultural, en el registro de lo cultural, pues me escandalizo, ¿verdad? Eh, y yo, cuando Ian hablaba de que hay unos cuantos años de diferencia entre él y su hermano, ¿verdad? Y cómo ellos conversan para poder desarrollar esta pieza de ellos, ¿verdad? A la luz del crisol del trabajo de Sigmund Bauman sobre el amor líquido. Yo descubro a Bad Bunny por mi hijo. Mi hijo que tiene 27 años es que me dice, mami, tú tienes que escuchar esto, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, pues, tú sabes, yo tengo una relación también como medio amor-odio con la música urbana, tú sabes, hay cosas que entran, hay cosas que no, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, me interesa saber qué es lo que te provoca. Y además de que ya él estaba dando sus pininos en esta cuestión más política, una de las cosas que mi hijo me dice, ¿tú sabes por qué me gusta mucho? Porque me hace sentir bien, me hace sentir bien. Entonces, la importancia de reconocer que lo que le hace sentir bien a la gente son cosas diferentes, pero ¿qué está pasando con estas generaciones más jóvenes, ¿verdad? Que están muy cercanas, incluso afectivamente, a Bad Bunny, que pueden bregar con el esplayamiento de Bad Bunny, aluciendo, ¿verdad? A una sexualidad puesta en escena, tú sabes, en arroyo y habichuela, como decimos los puertorriqueños. Yo pienso que eso es admirable. Eso es admirable. Qué bueno que lo traes, Sheila, porque tú acabas de hacer una transición maravillosa para que hablemos un rato con Carlos, precisamente de su capítulo, ¿verdad? Yo ahorita mencionaba, ¿verdad? Que uno ve unos segmentos en las producciones de Bad Bunny, que uno los puede ver tipo bloquecitos a veces, ¿verdad? Este es el bloque en el que él ahora está trabajando los afectos, este es el bloque en el que está trabajando los asuntos de activismo y volvemos al asunto de gravitar. Pero hay una canción muy particular y tú que estabas hablando de este asunto de la relación con tu hijo, yo tengo una adolescente ya de 15 años y una de las canciones que nos permitió conectar, ¿verdad? Esa formación de ella también en el espacio de casa es Yo perreo sola. ¿Verdad? Por lo que fomentamos en casa en términos de esas miradas que algunos teóricos le dicen la otredad, pero para esta generación esta no es la otredad, ¿verdad? Es todos los cuerpos,
todas las cuerpas, todas las identidades y definitivamente es una mirada bien distinta a otras familias, ¿verdad? Con las que, ¿verdad? Yo estoy poniendo a mi hija al medio, con las que mi hija interactúa, que tienen otras lecturas de estas mismas cosas y ella las ve, ¿verdad? Desde esta abertura. Así que, Carlos, además de, ¿verdad? De que fue un capítulo fascinante y que aspiro a que mi hija también lo pueda leer en algún momento, esa transición que Bad Bunny permite en términos de lo que ocurre con el reggaetón y los ritmos del reggaetón y lo que ocurre como fenómeno global, tal vez uno de los videos más vistos de Bad Bunny es Yo Perreo Sola. Totalmente. Y gracias, Yanira, por la pregunta. Y gracias por, ¿sabes? Me siento muy honrado de estar, de haber tenido este capítulo, ¿verdad? Y que también yo estoy casi de agregado, porque Queremos eso. el musicólogo es mi coautor, que es Omar Ruiz Vega. Él es el experto en el reggaetón y su relación con la narcocultura. Entonces, pues, yo lo que traigo es la crítica al heteropatriarcado desde las teorías de Rita Segato, que por cierto, Eunice, me gusta mucho que haya o sea, la cuestión de Chile, porque Rita Segato inspira muchos movimientos de Chile, particularmente la colectiva feminista Las Tesis. Entonces, pues, el capítulo, y también muy agradecido de que los editores hayan enfatizado en que nosotros usáramos un marco teórico definido, porque yo creo que le da como un estatus al análisis de esta música que usualmente se ningunea, particularmente la academia, y, mm, ¿sabe? Juxtaponer a Bauman, juxtaponer a Segato, juxtaponer creo, en el capítulo de introducción a Benjamin, a Bembe, teóricos que son, yo creo que es importante. En términos de como que pues el capítulo, y no sé si te voy a contestar, ya, animal, disculpa, pero el capítulo, primero, ¿cómo llegó el capítulo? ¿O cómo llegamos al capítulo? Yo llego a Bad Bunny de una forma oblicua. O sea, a mí quien me encantaba y todavía me encanta y soy un fan, un groupie, es Villano Antillano, luego Right Now y luego John Mico. Y la popularización de estos fenómenos musicales que yo pienso que ¿sabes? Van a explotar, ya está explotando, obviamente, ellos Mico y Villana en Europa, particularmente en España, es una sensación. Y entonces, pues yo me pregunto con Omar, que actually sabe de música, yo soy de estudios culturales y filosofía, nada que ver. Pues, ¿cómo es que estas nuevas sensaciones de reggaetón, queer, trans, se han vuelto tan populares, ¿verdad? Tan vistos en un género que históricamente es hipermasculino? O sea, no es solamente masculino. Entonces, uno de los elementos que nosotros trabajamos en el capítulo es que, mira, la figura del bichote es una representación increíble de la hipermasculinidad. Y los reggaetoneros históricamente han tratado de emular la figura del bichote. Claro, el bichote puede significar que el big shot, pero es como otra vez esta idea de lo que traía el capítulo de Eunice, ¿verdad? De que esa frase o esa palabra como que trae como algún tipo de significación vacía, ¿verdad? O significantes vacíos, lo que decía Baudrillard. Eh, entonces, pues, y entonces, pues, en el capítulo, obviamente, pues hacemos un repaso de la historia del reggaetón en términos para hacer un argumento de que, mira, esto es
esto es un género que glorifica un heteropatriarcado, pero como que en esteroides. Y que no es coincidencia que la violencia femenina, ¿verdad? Y los feminicidios, particularmente en ciertas áreas del sur global, pues es una cosa terrible. Entonces, en el capítulo tratamos de hilvanar la teoría de Rita Segato, que nos explica mucho sobre eso, particularmente en Latinoamérica. Y vemos a Yo Perreo Sola, prácticamente el video, no necesariamente desde la perspectiva solamente de la música, claro que la música en términos de la lírica y los sonidos es una nostalgia extraordinaria que hace casi un repaso completo de la historia del reggaetón, desde el primer minuto de ese video y de esa música. Pero nos interesa mucho el video como expresión, como representación, ¿verdad? Que si la intención, que si Bad Bunny es queer o no, que si a mí me han preguntado mil veces cuando hago estas presentaciones, y que no importa quién sabe lo que él hace, o ella hace, o lo que ella hace, ¿verdad? O sea, el punto es que cómo esa representación, particularmente con este libro y con este tipo de trabajo, opera, ¿verdad? Y no solamente opera, sino que se vuelve popular. Y entonces usamos el video de Yo Perreo Sola para hacer un análisis de cómo, de alguna manera, este video hace una crítica extraordinaria de esa hipermasculinidad, de ese heteropatriarcado. Y, ¿sabes? La figura de Bad Bunny como que exacerbando de una manera afirmativa. Otras personas me han dicho que en Puerto Rico, porque hay una tradición histórica de representar a las personas drag en la comedia. Y es que usualmente unas representaciones que son denigrantes. Pero si ves el video, aquí hay una afirmación de esto de lo despampanante, ¿verdad? Eh, y hacemos un análisis del video en términos de lo que es la nostalgia, en términos de cómo se afirma y se pone en el centro algo que podría verse como la hiperfeminidad, ¿verdad? No siendo Bad Bunny el centro, porque Bad Bunny de alguna manera no es el centro, eh, pero que da un espacio eh, para la posibilidad de esa hiperfeminidad. ¿Ok? Haciendo una crítica terrible, yo pienso, a la historia del reggaetón, particularmente la parte de la historia del reggaetón que es hipermasculina. Y ahí es que llega, yo pienso, nosotros pensamos que Villana, y no literalmente, pero que abre posibilidades discursivamente en términos en el espacio de la representación, que Villana, John Mico, Reinao y los demás artistas que están surgiendo, no es que no existan, existían antes. El punto es que sean populares. Qué bueno que mencionas lo de las transformaciones del reggaetón, porque cuando leo tu comentario, ¿verdad? De esos elementos que se ven de manera muy sutil, pero para quienes estuvimos en los 2000 creciendo en Puerto Rico, la voz de Glory, por ejemplo, una voz muy potente dentro del mundo del reggaetón, y que hay que, ¿verdad?, mirarla dentro de la historia y qué ocurre con las mujeres de reggaetón de los 2000, y Queen y estas mujeres, y cómo entonces ese video puntualiza precisamente y casi hace un señalamiento. Estas mujeres debieron estar aquí todavía, ¿verdad? Y cómo tú lo traes ahora que mencionas a otras exponentes que se van redondeando en ese proceso de la transformación de reggaetón, a mí me parece que es fascinante verlo en todo el esplendor, tanto en lo histórico como en el asunto de lo estético, ¿verdad? Que tú también lo traes en el capítulo, ¿verdad? El asunto de la estética del video, pero que está conectada con ese proceso histórico que a veces es un borramiento, pero también un poco que Lian lo trae en su capítulo, el asunto de la cosificación,
de las mujeres en el reggaetón ocurrió también con las voces de las mujeres en el reggaetón de los 2000. Así que ahí vi también un poco de conexión entre estos dos capítulos. Yo voy a pasar un momento a la conversación porque tenemos un comentario de Alberto Antonio Anaya Pérez y es una cita de María Paz Gaviria. Cuando hablamos de cultura, hablamos por definición también de un hecho político. Y me parece que es una frase que nos merecemos comentar, quien quiera abrir el micrófono, precisamente desde las miradas que han hecho ustedes en el análisis de Bad Bunny. Bueno, pues yo bien rápido hago el comentario y lo hago también como que contestación a esa pregunta de que pues, lo cultural es político, pero también en alusión al capítulo de Carlos, ¿verdad? Que es interesante pensar en Rita Segato y en los conceptos de visualidad, porque parte de la manera que ella desarrolla visualidad no solamente lo que se ve, sino lo que se esconde. Entonces, es interesante que ese video precisamente de Yo Perreo Sola, siendo tan hipervisual, ¿verdad? Y siendo, para utilizar las palabras de Carlos, ¿verdad? Como que una celebración de hiperfeminidad, ¿verdad? Y de lo queer. Eh, parte de esa visualidad excesiva es también lo que tú estabas señalando, Yarimal, que es la falta de visualidad de, de, de personas en el género como una Ivy Queen y como todas las voces que han dado a todos estos features. Esas voces no han sido featuring en la misma manera que otros artistas, por ser hombre particularmente, han recibido regalías o han recibido reconocimiento en las canciones, ¿verdad? Entonces, Segato se convierte en algo interesante e invocar precisamente porque no es solamente sobre lo que se está viendo, sino lo que está en las sombras y lo que se está tratando de presentar a través ¿verdad? De ese erasure, ese acto de Este borrar, borrar. Sí. ¿verdad? Así que precisamente eso vendría siendo la misma contestación, ¿verdad? La cultura como algo político, utilizar un video musical como un acto político. Para visibilizar no solamente esas voces, sino también de nuevo la comunidad queer. En el mismo capítulo, Carlos ellos utilizan una frase que se llama transformed realities, realidades transformadas. ¿Ya? Y yo siento que en gran medida ese burden del que Sheila estaba hablando, que la gente le quiere imponer a Bad Bunny, no es algo que él tiene que cargar, sino que las condiciones de ese centro gravitacional han creado posibilidades para que una villana, Dainao y todas estas personas puedan ayudar a transformar, y hago la señalamiento, ¿verdad? Formar realidades nuevas dentro del género, dentro de la música popular, dentro de la cultura puertorriqueña, latinoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Así que contesto las dos utilizando a Segato y gracias Segato por Y rapidito, el ayudarnos a concepto pensar. de trans viene de La Fontaine, Eh, particularmente el de, libro de de, de, de- trans y locas. se me Sí. olvidó mencionar, sí, Larry Lafontaine, así que sí. Uno se Yo creo pregunta, uno se pregunta, ¿verdad? Nosotros estamos en un momento histórico muy peliagudo, ¿verdad? Con figuras presidente, ¿verdad? De los Estados Unidos que tiene una agenda muy clara sobre borrar todo aquello que encarne, ¿verdad? La diversidad con todas las categorías que puedan estar representadas en esta sombrilla. Así que una de las preguntas que yo me hago, para las que no tengo respuesta, es cómo los trabajos de Bad Bunny y todos sus colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? Sobre la marcha, que lo vemos en los diferentes álbumes, van a ser ahora resignificados y ahora quizás adquieren más pertinencia ante lo que está pasando. Tú sabes que es una cosa inaudita. Así que es una pregunta que uno se hace, quizás mirando con esperanza, pero también pensando en que quizás ahora es más importante que antes. Quisiera añadir algo a esa reflexión, Sheila, porque hay algo que
no sé si esto es una preocupación muy personal, que ni está fuera de contexto, pero a veces, eh, dada la vorágine que se da en tantos lugares del mundo, donde este resurgimiento de esta derecha cuasi fascista, slash fascista, en tantos renglones, ¿no? Uno se pregunta si estas reflexiones de resistencia a través de la música y de la cultura serán suficientes, o si en algún momento tendremos que, como académicos, académicas, personas que están en el mundo del activismo, que tienen un pensamiento crítico sobre estas situaciones que vive el mundo, tendrán que decir, bueno, pues sí, esto que estamos reflexionando es un buen comienzo, pero si no viene un paso después de eso, se queda corto, ¿no? Yo tengo que confesar que en diferentes momentos del día, porque la reflexión entra y sale, voy entre esta visión de que la resistencia cultural es importante y pudiera ser hasta suficiente, y hay momentos del día que pienso, si no genera algo después de eso, eh, como que no sé, no le veo, no sé. No sé si ustedes navegan esa tensión también cuando hablan estos temas. Y les pongo un ejemplo. Yo mostré el video del apagón de Bad Bunny en una clase de métodos visuales que enseño. Y en la audiencia había un estudiante de Nigeria que no hablaba español. Y cuando se acabó el video me dice en inglés, yo no entendí el video, pero yo sé de lo que me está hablando, porque en mi país también hay problemas con la electricidad, ¿no? Y yo pensé, qué interesante, una conversación entre culturas, geografía, y él terminó preguntándome, bueno, ¿y el problema cambió en algo? Oh. Y fue como que balde de agua fría inmediatamente, ¿no? Porque era la expectativa sobre que este video y este fenómeno cultural y esta canción pudiera cambiar esa discusión por completo, ¿no? Que es una expectativa muy, muy fuerte, con mucho peso, ¿no? Y a la misma vez la fría caída en cuenta de que, pues, no. Me gustaría que habláramos un poco en ese espíritu de lo incierto que cierra el título del libro también. ¿Cómo ustedes navegan esa incertidumbre cuando piensan en sus respectivos capítulos y en sus interpretaciones sobre el fenómeno de Bad Bunny en sus contextos, ¿no? Bueno, yo no pienso que es suficiente, o sea, yo no creo que los fenómenos, o sea, la transformación a nivel socioestructural se puede hacer solamente desde un frente, pero siempre pienso que lo que es la música y el deporte tienen una capacidad de cohesionar a tantos sectores que me parece que es una plataforma de acción importante. Así que yo no creo que se pueda ver como algo aislado, pero de que es fundamental en los procesos de movilización, toma de conciencia, etcétera, ¿verdad? Pienso que es bien importante. Noel, tú ibas a hablar, me parece. Desde la historia de la música, yo trabajo dentro de departamentos de música. Y aunque sean de música popular, es interesante que son departamentos muy conservadores. O sea, estamos hablando de departamentos que ni siquiera tienen una discusión de ¿y por qué nos llamamos departamento de música popular? ¿Qué es lo popular? Obviamente soy entrenado en el conservatorio canto operático, pero no había ninguna discusión de qué significa esto, ¿no? Simplemente visto desde el punto elitista de que eso era la música. Así que como historiador de la música, estoy muy familiarizado con estos ciclos apocalípticos de se acabó el mundo. Esta música lo que representa es que no hay un mañana. Y yo lo veo desde el punto de vista de que la música no es un objeto separado de nuestro cuerpo. Y por eso, en lugar de hablar de música, me apropio de los marcos teóricos de Merleau-Ponty y de Filosofía en la carne de Lakoff y Johnson, y también de las aproximaciones bioculturales de Maturana y su colega, que tiene que ver con que realmente no hay un final, hay una transformación, porque la música
es realmente un producto de un ser musicante. O sea, la música se musica, se actúa. No es algo que nosotros encontramos tirado. Ah, mira, me encontré la música, aquí un pedazo de música en la acera, ¿no? Y por eso, en mi capítulo yo hago énfasis de por qué entonces nosotros tenemos reacciones, los seres humanos, tenemos reacciones tan viscerales con relación a la música, porque como la música se actúa, la música hace presente, el musicar hace presente el cuerpo. Y vemos en la historia, o sea, la transformación del jazz al principio en los 1910 es cuando la gente no lo escucha tanto en los prostíbulos como en los clubes nocturnos. En los 1950, el choque con el inicio del rock and roll fue cuando los blancos se dan cuenta que lo que ellos escuchaban en la radio eran grupos de afro-norteamericanos, ¿no? En ese momento donde la audición se interseca con lo que yo veo, ahí es donde está el problema. El bolero es un ejemplo exquisito, ¿no? Porque el bolero se desarrolla en los clubes nocturnos. Yo digo que es una de las primeras músicas urbanas en el sentido estricto de la palabra urbano. Y el bolero, en conversación con Iris Zavala, es el primer género musical donde las lesbianas, los homosexuales, los trans, se hablaban en público usando el código musical del texto sin artículo definido, ¿no? Pero también hay que acordar que parte de esa censura de que tú como lesbiana no puedes expresarte, o la mujer como agente de deseo, que desea y se apropia y actúa su deseo, ha sido reprimido también por un patriarcado que incluye a homosexuales machistas, ¿no? Que son los que más patrocinaron en los 40 y en los 50 del siglo pasado acciones en contra de la manifestación abierta, ¿no? Y entonces el bolero, por eso le llamo soft porn, porque entonces tiene esa capacidad de transvertir y ocultar. ¿Qué ocurre con el rock and roll? Bueno, cuando yo no solamente escucho rock and roll en la radio, sino que puedo parear a un individuo moviendo el trasero con el ritmo que escucho por radio. Y de ahí en adelante, todo lo que estamos viendo, especialmente expresado con relación a que representa Bad Bunny, es que la música hoy día se consume con el acto de musicar. Yo escucho, pero estoy viendo a esa persona que está actuando algo, y ahí es donde viene esta cosa apocalíptica de el mundo se va a acabar, Sí. pero el mundo no se va a acabar. Esta música de Bad Bunny va a ser la música de nostalgia dentro de 150 años. Pero esa es una reflexión interesante también, porque de momento tú mencionaste el rock y de momento yo pienso, pues sí, y uno puede ver el momento de época donde esa música es transgresiva, cambia una mentalidad, cambia una visión de mundo, y de momento pasan varias décadas y pierde esa característica, se convierte en background noise. Ya, es muy difícil chocar a alguien o mover algo dentro de algo que está tan saturado, ¿no? Yo sé que esto es conversación para para un tema para otro conversatorio completo, pero un elemento interesante aquí también es el asunto de la saturación. O sea, nosotros vivimos en un momento de época donde la cantidad de música que se sube a las redes a diario es una cosa increíble. Entonces, creo que eso también es un tema que impacta en cómo es la capacidad de cambio social que pudiera generar unas músicas en momentos de saturación total. Nada, como cosas que me vienen a la mente así que quiero añadir Vamos a Dani. Eso mismo, Daniel, que fuera. Sí, yo siempre le digo a mis estudiantes que nosotros somos criaturas del momento. Todo el mundo recuerda la hora, ¿verdad? ¿Quién ganó
los Óscares el domingo, pero entonces le preguntas quién ganó los Óscares hace 7 años y nadie recuerda, ¿verdad? Pues nosotros somos criaturas del momento. Y siempre, y yo soy, admito, yo soy una persona pesimista en mi vida regular, tengo esa tendencia. Eh, y de la misma manera, yo creo que culturalmente la gran mayoría ¿verdad? De las culturas tienden hacia el pesimismo en el sentido de que queremos ver cambio inmediato. Entonces todo se piensa a través de qué cambio ocurrió con el lanzamiento del video del apagón, ¿verdad? Y a veces esos procesos llevan años, ¿verdad? Uno tiene que pensar como que en el long duré, en la trayectoria larga de una idea o de una intervención. Y yo no voy a decir que Bad Bunny es Víctor Jara, ¿verdad? Pero todavía estamos hablando de un Víctor Jara, ¿verdad? Y de lo que la música de Víctor Jara ha tenido en términos de influencia material. Y eso Dani, ocurrió. y no es un Víctor Jara para ti y para mí, Exacto. pero yo Exacto, estoy seguro que pero en el Para mismo una Caribe. generación lo va a Por hacer. eso, nosotros en el Caribe todavía estamos hablando de Víctor Jara. Yo no me quiero imaginar, ¿verdad? En su país de origen. O sea, y entonces uno ve el fenómeno de Bad Bunny como algo tan regado, ¿verdad? Y uno piensa como que existen combos de salsa en Japón. ¿Qué me dice a mí que el alcance de Bad Bunny no va a llegar a esas otras culturas y va a tener un efecto de cambio material, ¿verdad? Y material económico, material en el términos de la influencia que eso pueda tener en los géneros musicales hacia el futuro? Noel menciona el jazz, ¿verdad? Y uno piensa en el Harlem Renaissance y el efecto que eso eventualmente lleva a un Black Renaissance y de momento a no solamente al jazz, sino que al R&B, al rock, al hip hop. O sea que a veces esas trayectorias hay que darles tiempo y entonces esa reacción de tu estudiante es la reacción en general de todo el mundo, de que, tiraste el video hace unos meses y todavía, o sea, tenemos una gobernadora. claro, pero y yo eh, creo que la reacción no puede ser descontextualizada. Yo creo que es una reacción de, de personas de diferentes generaciones que a pesar de que Noel dice o sea, que el mundo no se acaba, que él ha visto esto antes, hay una generación y yo me incluyo dentro de ella, que piensa que el mundo se acaba. No por la música, sino que se acaba porque las cosas que están pasando están a otro nivel. Eh, pero y, como y, ta- persona que ha y estudiado, como persona que ha digo, estudiado el apocalipsis, han habido apocalipsis en el año 1066, cuando en Inglaterra se quemó y pasó la plaga. Prácticamente cuando nació Daniel Defoe en 1666. O sea, cada época ha sí, tenido como que no, su estoy de percepción de acuerdo que este es contigo. el fin. Y Y Que entonces, cuando pienso, no se pienso que acabe, tal vez lo que me llevo de la discusión y de la respuesta a la interrogante pesimista que lanzo al aire es reivindicar un poco los espacios de esperanza pequeños también, que son en realidad muy grandes, ¿no? De Y eso, creo que eso yo creo que es importante. Eso no quita que los espacios de reivindicación pequeños, como mencionamos al principio, también son zonas grises y están llenos de unas contradicciones brutales. Pero bueno, para eso estamos aquí, para hablarlas, ¿no? Así que me dale, parece Sheila. importante eso. Y después de esto vamos a entrar a nuestro último segmento, Sheila. sino que yo quiero hablar de las microvictorias, tú sabes. Porque yo, a diferencia de Daniel, yo suelo ser una optimista, ¿verdad? Y entonces yo veo. Ay, vamos a ver cómo sale el proceso de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, tú sabes, que hablando de un impacto a la economía del archipiélago, eso tiene un signo de interrogación bien interesante. Vamos a ver qué pasa con eso. Les voy a contar una anécdota breve. Cuando salió Debí tirar más fotos, eh, pues ustedes saben que eso fue un fenómeno, o sea, todavía resuena, pero cuando salió, ¿sabes? Que como coincide con lo del libro, pues me llamaron de diferentes partes, Brasil, etcétera, porque resuena. Ellos escuchan lo que Bad Bunny está diciendo y desde la bomba, la plena, tú sabes, todo está ahí que los enciende. Pero en la universidad donde yo enseño, que es Florida International University, pasó algo bien interesante. Me escribe una estudiante puertorriqueña que va a activar el grupo de estudiantes puertorriqueños en la universidad.
sea, primero que yo no sabía ni que eso existía, para empezar, y yo dije, wow, eso es una microvictoria, o sea, ¿qué pasó ahí, verdad? ¿Qué se provoca en ese grupo de estudiantes puertorriqueños que dicen, ¿sabes qué? Política de presencia. Queremos hacer eso. Bueno, y está en proceso porque estos son procesos que toman tiempo. Pero yo lo veo así como que, pues sí, o sea, sí, el mundo se puede acabar, es verdad. Pero mientras tanto, lo que pasa, lo que apunta hacia pequeños cambios, a paso de hormiga, pero nevertheless, cambios son, ¿verdad? Se puede Eh, acabar, estamos aquí y por sobre todo, disculpa Noel, y sobre todo acuerpando. Yo voy a transicionar ahora porque tenemos comentarios del público y hay uno muy hermoso en respuesta precisamente a algo que acaban de mencionar. No tengo el nombre de la persona, pero dice, sí, llegó a Asia. Saludos desde Tailandia. Estoy haciendo un estudio independiente sobre debí tirar más fotos. Así que Sheila, Nelson, Daniel ya tienen el material del próximo. Tenemos otro Fantástico, me encanta eso. comentario, al leer a Ángel Masiris en su libro Historiografía documentada de la producción fonográfica del Caribe colombiano, en la mitad del siglo XX se ve como músicos y música influyen en la geopolítica. Un poco ahí Liam sonrió. Creo que no los vamos a poder leer todos, pero yo mencioné a solo dos de las reggaetoneras, pero una compañera del público también menciona a Lisa M y a Francesca, que también fueron Claro. pioneras, y cómo el público está conectando esta conversación con otros temas. Por ejemplo, la serie Netflix Mo sobre un hombre palestino en Houston, en su último episodio reflexiona sobre estas ideas de cómo se mantiene la humanidad con las artes, con la lucha y las resistencias. Así que la misma conversación ha permitido que la gente conecte, ¿verdad?, con otros referentes icónicos como la comedia, como las series. Y yo quiero ahora aprovechar los últimos minutos que quedan para dirigirme al equipo editorial, Sheila, Nelson y Daniel. La tabla de contenido es sumamente interesante, ¿verdad? Aquí hemos tenido el privilegio de tener una muestra de todos los capítulos del libro. Así que quisiera unas últimas reflexiones de esa mirada un poquito más panorámica para quien quiera adentrarse. Yo creo que esta es la primera vez que nos juntamos así virtualmente. En la UPR hubo también una conversación presencial con algunos de los capítulos boricuas allí bien cerquita en la Facultad de Humanidades, y que esta no sea la única conversación, así que un poco tal vez en los últimos 5 o 6 minutos sobre cómo conectaron esos capítulos y cuál es esa mirada que tiene el libro, qué más nos ofrece el libro para quienes quieran sumergirse en él. El libro lo que pretende es ser una provocación, ¿verdad? Para diversas conversaciones, y hay representación de múltiples países. Aquí ya tenemos un saborcito, ¿verdad? Hay gente de Estados Unidos, se aborda el tema de asuntos religiosos, hay una que es hasta un experimento social de música ay Dios mío, se me fue el nombre, de Mark Anthony, la reacción de la gente cuando comparan música de Mark Anthony vis-a-vis Bad Bunny. O sea, es un banquete que está ahí puesto sobre la mesa para que, dependiendo de los intereses, tú sabes, tú puedes identificar trabajos bien elocuentes. Yo aprendí muchísimo, y yo sé que yo lo digo y represento el pensamiento de Daniel y también de Nelson. No sé si ustedes quieren añadir algo sobre la pregunta que nos hace Yari. Bueno, yo tal vez, ya que estamos como cerrando, daré las gracias a Yari por guiarnos a través de esta conversación con varias personas, ¿no? Y a Sheila y a Daniel por permitirme acompañarles en el proceso editorial. A mí hay una cosa que me enamora de este libro más que de otros libros que he editado en el pasado, ¿no? Y es los diálogos de gente tan diferente dentro del mismo espacio, ¿no?
diferentes geografías, diferentes temas, diferentes experiencias de vida, diferentes momentos de sus carreras académicas o de sus carreras intelectuales, ¿no? Y eso me parece que al final rinde fruto porque da un libro con una visión muy amplia de lo que pudiera ser un análisis de Bad Bunny moviéndose hacia adelante, ¿no? Así que de mi parte, mi agradecimiento a las autoras y a los autores por haber estado y por participar, ¿no? Y al equipo editorial por la invitación. Y yo extendería eso a, de nuevo, esto es una celebración de colaboración. O sea, uno mira ese listado de los capítulos y uno mira la cantidad de esos capítulos que fueron coescritos. Y es una extensión también de usualmente estas labores que Sheila, Nelson y yo hacemos de trabajo colaborativo, que ha existido como que esta tradición dentro de la academia de verdad, de esto es mío. Y no, o sea, yo necesito esto bajo mi nombre, porque yo necesito esto para mi promoción, para poder obtener el capital cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de las cosas bellas de todo este proceso es eso, ¿verdad? Poder leer los capítulos de las personas que están representadas aquí, pero también de las demás personas que no están en este Zoom hoy. Eh, o sea que eso de por sí es algo que se debe celebrar, ¿verdad? Más colaboración, más pensar en colectivo, precisamente porque una de las cosas que Nelson no listó, pues también es varias disciplinas. O sea, una cosa es uno trabajar desde inglés o los estudios culturales o la antropología, pero una vez uno empieza a tener esas conversaciones y empiezas a ver no solamente los lugares en los que hay esos intercambios, pero en los que hay gaps, ¿verdad? Como que vacíos o cosas que no se han considerado, ahí es que verdaderamente se expande, se aprende, y eso es algo bello. Y último que digo, esto es parte de una serie de estudios sobre lo extremo. Entonces, al mirar, ¿verdad? Ese listado de capítulos y todo eso, uno empieza a pensar de nuevo, regresando a esa cuestión de lo cultural como lo político, vivimos en tiempos extremos y pues no necesitamos arte extrema, necesitamos intervenciones extremas, necesitamos scholarship, ¿verdad? Investigaciones y estudios y intervenciones académicas que sean extremas y que hablen de vuelta a todo el periodo extremo en el que estamos viviendo. Así que gracias a los coeditores, gracias a los autores y que no sea la última, ¿verdad? Son 29 autores en Yo, total, ¿sabes? Son bastantes. básicamente, Sí, sí. Así listo. que es un privilegio, de verdad. El proceso fue, como dije, bien enriquecedor. También quiero aprovechar, además de darle las gracias a Yari, que es nuestra amiga, colega, y verdad, ya son décadas de colaboración, que siempre es un gusto ver qué es lo que ella está pensando y cómo ella va hilvanando esta historia. Quiero también darle las gracias a Daniela Hernández, que nos ha dado el apoyo. Gracias, yo. Ah, Dale. eh, Daniela, que es de la institución donde Nelson y yo trabajamos, de FIU. Yo quiero cerrar con, bueno, eran 3 comentarios, pero como ya le dimos las gracias a Daniela, que me ha estado dando no solo el apoyo técnico para el público que lo está viendo, sino apoyo dentro del espacio del chat para que yo pueda leer y observar lo que está ocurriendo porque nosotros no vemos lo que está pasando del otro lado. Yo quiero agradecer el reto de haberlo leído y que llega en un momento bien chévere para mí porque estoy de vacaciones, ¿verdad? Aunque empiezo la lectura en la computadora y que decidí imprimir algunas cosas para leerlas ahí en la esquinita de mi cómodo sofá. El challenge de leer y retar mi propio, como decía Daniel, el scholarship, para mí fue bien importante a través del libro. Y por último, honrar al equipo editorial que aunque se monta un libro en inglés desde un lenguaje de un español muy caribeño y un español hablado de una manera muy particular,
tuvieron la delicadeza y el cuidado de sostener a través de cada uno de los capítulos las letras originales en español, de cómo están escritas originalmente en la lírica del Bad Bunny. Así que eso permite también un cruce de lenguajes en la lectura, que la gente hace ese code switching mientras va leyendo y regresa al lenguaje original de Bad Bunny, y no ponerlo dentro de una traducción cerrada. Me parece también una ganancia para todo tipo de público que lea el libro. Y no lo dije al principio, pero quería honrarlo también porque me parece importante esa parte del trabajo editorial que hicieron. Bueno, en los últimos segundos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio virtual. Gracias a ustedes por estar en la conversación, y al público que se unió. Gracias por sus comentarios, por haberse acuerpado y haber hecho presencia. Este equipo editorial, yo estoy segura que va a generar otros espacios de conversación sobre este y otras producciones que también tienen en agenda. Que pasen todas una excelente noche.